Y esa era un poco la imagen que quería traeros para la siguiente diapositiva. Y es esta escena que encontramos en el libro de Nehemías. Estas dos ciudades, tanto una como la otra, Ávila como Lugo, posiblemente hay otras seguramente, pero me he traído estas dos imágenes, son patrimonio de la humanidad. Y la ciudad de Jerusalén, más o menos esta es una reproducción, una imagen del tiempo de Nehemías, un dibujo relacionado con el tiempo de Nehemías. También era una ciudad que en aquel tiempo, en aquel momento, se podía circular por encima de su muralla. Hoy en día, los que habéis estado en Jerusalén podéis corroborarlo, no existe la muralla como tal, existen algunos trozos de la muralla, existen algunas puertas también, posiblemente relativas a aquel tiempo, quizás restauradas, no sé, pero no existe una muralla completa donde poder circular, donde poder caminar a través de ella. Yo quisiera llevaros y si queréis acompañarme en la lectura, a Nehemías capítulo 12. Voy a leer algunos versículos salteados para que entendamos esa escena que os decía con respecto a la alabanza en el pueblo de Israel. Dice en el capítulo 12 de Nehemías 12, versículo 27, es cuando, después de reconstruir las murallas de Jerusalén, Nehemías hace la dedicación del muro, de este muro, y voy a leer algunos versículos salteados. Nehemías 12, versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Versículo 31. Hice entonces subir a los gobernantes de Judá sobre el muro y organicé dos grandes coros que fueron en procesión. El primero a la derecha, sobre el muro, marchaba hacia la puerta del muladar. Versículo 38. El segundo coro iba del lado opuesto. Yo iba detrás con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la Torre de los Hornos hasta el muro ancho. 40. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. A mi lado estaban la mitad de los oficiales y los sacerdotes, etc. Versículo 43. Aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios e hicieron fiesta porque Dios los había colmado de gozo. También se alegraron las mujeres y los niños y el júbilo de Jerusalén se percibía a gran distancia. Qué increíble escena, ¿no? He puesto las imágenes de las dos ciudades aquí en España para que veáis un poco, o si habéis estado ahí, podéis contemplar y ver lo que eso significaría, ¿no? Dos coros marchando, uno por un lado, uno por la derecha, uno por la izquierda, pero al final para encontrarse juntos, y ahí hicieron esto, se encontraron en el templo y allí alabaron a Dios y el pueblo dice que se gozó con gran alegría. Ahora bien, ¿qué es ser un verdadero adorador? Este es el título del mensaje de hoy. El que sabe cantar muy bien, el que es un experto o buen músico que domina uno o varios instrumentos, ese podemos considerar que es un buen adorador. Fijaos lo que dice Jesús en el capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4, conocemos la escena, conocemos la situación de Jesús en ese momento cuando estaba con la samaritana. Y después de una conversación, de iniciar la conversación, llegaron a este punto en el versículo 21 en el que leemos así. Jesús respondió cuando la samaritana le decía: vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que hay que adorar aquí, en este monte, en el monte Gerizim. Y le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La conversación de Jesús en ese momento con la samaritana estaba enfocado en el lugar donde debía adorarse, si aquí o allá. Y ahí era la disputa que tenían por años aquellos dos pueblos, ¿no? Los samaritanos y los judíos. Los samaritanos decían: es en este lugar, Gerizim, el monte Gerizim, y los judíos decían: no, es en Jerusalén. Y Jesús, en su respuesta, lo que está diciéndoles: no tiene importancia el lugar, no tiene importancia si aquí o allá, no tiene importancia que esté situado y la adoración deba celebrarse o realizarse aquí o allá, en este lugar o en el que decís vosotros, o incluso ni en el que dicen los judíos, aunque es verdad,
dice Jesús, nosotros adoramos lo que sabemos. Y eso era una afirmación de que lo correcto era hacerlo en Jerusalén. Pero Jesús lo que da a entender es no es tan importante el lugar. Lo importante es la actitud y la disposición del corazón. Ni aquí ni allí. Lo importante es hacerlo con una actitud correcta delante de Dios. Jesús, en esa conversación con la mujer samaritana, les habló de la verdadera adoración. Y cuando hablamos de adoración, pensamos, ¿qué es adorar? ¿Solo cantar? ¿Es alabar a Dios? Bueno, si buscamos en el diccionario veremos que adorar es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Eso dice la RAE, el diccionario de la Real Academia Española. Es rendir culto o cosas consideradas sagradas o santas. Esa es una segunda definición. Es manifestar la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o sus méritos. En ninguna de las definiciones nos habla de adorar como elevar canciones, aunque se puede hacer, aunque se hace, pero no es el propósito principal, sino es reverenciar o rendir culto a un ser que consideramos de naturaleza divina. Los que hemos alcanzado un conocimiento correcto del Dios verdadero, sabremos dar al Señor un culto correcto. Y a Dios les será aceptable puesto que saben lo que adoran y adoran lo que saben. ¿Es esa tu realidad? ¿Es esa mi realidad? ¿Sabemos a quién adoramos? ¿Sabemos qué adoramos? O a quién adoramos, mejor dicho. Jesús mismo en este mismo pasaje se identifica que los que adoran correctamente al Padre, Dios, se identifica a Él como un adorador al Padre. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos, y está haciéndolo en primera persona, con lo cual Él estaba diciendo, no los judíos saben lo que adoran, no, nosotros, primero por ser judío, pero por ser un adorador como Dios quiere, adoramos lo que sabemos. Jesús sigue diciendo, ¿quién es un verdadero adorador? El que adora en espíritu y en verdad, hemos leído en el versículo 23. Entonces, ¿cómo adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? El énfasis creo que está en el estado interior del corazón. En espíritu, y eso tiene que ver con el contraste de las ceremonias o las observancias externas de las ceremonias de la ley. Es decir, todos conocemos y hemos leído en el Antiguo Testamento principalmente las formas y la manera en que se celebraban los sacrificios, las ceremonias de la ley en aquel tiempo. La idea es adorar en espíritu, es decir, adorar con nuestro espíritu, no con nuestras formas, no con nuestras observancias, nuestras ceremonias, sino adorarlo en espíritu. Y en verdad tiene que ver con un acceso a las realidades divinas, no a las figuras y tipos de la ley, sino a la realidad interior, a la realidad del conocimiento de lo que conocemos de Él, de lo que sabemos de Él. Adorarle en espíritu y en verdad, es adorarle con pleno y absoluto conocimiento. No podemos considerarnos a nosotros mismos como adoradores en espíritu y en verdad si no nos ajustamos en nuestra conducta a las enseñanzas y a las normas del Evangelio. No podemos considerarnos verdaderos adoradores si no nos ajustamos a la conducta, a las enseñanzas y a las normas del Evangelio. No es solo saber cuál es el verdadero objeto de nuestra adoración, sin duda, Dios, sino también la correcta forma de llevarlo a cabo, la correcta forma de adorarle a Él. La adoración, por tanto, afecta a todas las áreas de nuestra vida, porque tiene que ver con cómo nos conducimos. No solamente a nuestra forma de celebración en los cultos de alabanza, que está bien que lo hagamos, sino que debe de afectar a todas las áreas de nuestra vida y de cómo nos conducimos. Me he ido para atrás, perdón. Un verdadero adorador en el andar diario. Y eso afecta a nuestra conducta, a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de comportarnos, a nuestras acciones. Efesios capítulo 5, versículos 2, 8 y 15, si salteadamente en este texto podemos ver algunas de las formas y de las maneras en cómo hacerlo. Los versos, pues, de Efesios nos hablan de nuestro andar. Dice el versículo 2, y vivid en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio
dolor agradable a Dios. Vivir en amor. El verdadero adorador en nuestro andar diario, en nuestro lunes, en nuestro martes, en nuestra semana, debemos de andar de acuerdo a quién es nuestro Dios. Vivir en amor. Qué difícil es hacerlo siempre, porque podemos tener momentos en los que estamos muy bien y lo hacemos con gozo y con alegría, pero hay momentos en los que eso nos es difícil de llevarlo a cabo. Vivir en amor es el llamado del Señor. El amor que tú has recibido, que yo he recibido de parte de Él, es el que nos invita a ser y a relacionarnos y a estar viviendo continuamente en esa perspectiva de amor. O lo que dice el versículo 8, pero ahora sois luz en el Señor, vivid como hijos de luz. Sed luz, aquellos que hay a vuestro alrededor. Sed luz con aquellos con los que relacionáis continua y diariamente. Y además, un poco más adelante, en el versículo 15, nos habla: tened pues cuidado de vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios. Y la traducción Reina Valera nos habla de hacerlo con diligencia, sed diligentes en este aspecto. No seáis necios, sino sed sabios. Vivid siendo sabios. Esa es el camino, esa es la forma y la manera en la que Dios quiere que le adoremos en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces en nosotros hay esa dicotomía, ¿no? El domingo es el día del Señor, es el día que me porto bien. Los demás días de la semana, pues eso quizá no es tanto así, ¿no? La Biblia nos habla, y esos textos nos hablan, de cómo y de qué forma debemos de comportarnos, cómo ser un verdadero adorador. No el domingo, sino cada día de nuestra vida, cada día en nuestra forma de actuar, en nuestra manera de actuar. Un verdadero adorador en la familia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, nos hablan acerca de ello. Quizá es un texto que conocemos, hemos leído más de una vez. Ayer Febe nos lo recordaba también cuando hablaba de las normas y de las formas y conductas con respecto a nuestros hijos. Y decía, leemos en ese capítulo 6, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomar en posesión, a fin de que temas al Señor tu Dios y cumplas todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen los días. Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Y inicia el versículo 4. Oye, Israel. Oye, Benjamín, oye cualquiera de los que estamos aquí. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y podemos ver que esto tiene afectación, y ese contexto está hablando acerca de la educación con nuestros hijos, pero estamos pensando en cómo y de qué forma comportarnos en nuestra familia. Los versos de Deuteronomio nos hablan de nuestro comportamiento en el hogar. Amar a Dios con tu corazón, con tu alma, con todas tus fuerzas, que podemos ver en el versículo 5. Estas palabras estarán en tu corazón, es decir, desde tu corazón compartirás con aquellos que están en tu casa, le enseñarás a tus hijos en casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte, es decir, en cualquier momento de tu vida, en cualquier situación que se produzca en tu hogar, será tu actuación principal. Dice que estarán atadas en tus manos, en tu frente, en los postes y en las puertas de tu casa, es decir, que será un permanente, un continuo en tu vida. Ahora, ¿cómo estamos llevando, cómo estamos desarrollando nuestra relación familiar o nuestro contacto en la familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Cómo es nuestra relación ahí? ¿Somos verdaderos adoradores? ¿Adoramos a Dios con nuestra actitud, con nuestra forma de guiar, enseñar, educar, si esa es nuestra responsabilidad en este momento, a nuestros hijos? La forma de relacionarnos, de cuidar a nuestra esposa, a nuestro esposo, como un bien superpreciado, como un bien que viene de Dios. O quizá tenemos problemas y dificultades en esta situación. ¿Podemos ser un verdadero adorador o adoradora si no estamos haciendo las cosas correctas delante de Dios en este aspecto? Creo que es importante entender, y por eso he puesto este ejemplo de la familia,
porque es el núcleo donde no podemos tener dos caras. Es el lugar donde no nos vale el tener una cara en un sitio y otra en otro. Es el lugar donde somos descubiertos, donde no podemos hacer una especie de dicotomía en nuestra vida, donde somos como somos. ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Cómo estamos tratando a nuestros seres queridos, aquellos que hay a nuestro alrededor? Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos cosas en las que nos equivocamos y errores que cometemos, sin duda, pero que eso sea una puntualidad que pueda ser rectificada, no una norma de vida, no una forma de ser. Porque no podemos tener una vida en casa, en el hogar, de una manera y después venir el domingo a la iglesia y adorar a Dios como si eso no tuviera nada que ver, una cosa con la otra. Creo que ser un verdadero adorador en la familia es algo importante, algo trascendental, algo que ayudará, por supuesto, a la familia y eso dará un testimonio hacia afuera. Un verdadero adorador en la iglesia, con tus hermanos, en tu servicio en la iglesia. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, nos habla: no olvides el don que hay en ti. Otras versiones dicen: ejercita el don que recibiste. O otras también dicen, la Reina Valera: no descuides el don que hay en ti, dice el versículo 14, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos por los ancianos. No olvides el don que hay en ti. Todos hemos recibido de Dios, lo sabemos, ¿verdad? Todos hemos recibido de Dios al menos un don espiritual, un don que podemos poner al servicio de los demás. No es un don para satisfacernos a nosotros mismos, no es un don para enorgullecernos a nosotros mismos, es un don que Dios ha puesto en nosotros para el servicio de los demás. No actúes o no actuemos como el que recibió aquel talento, ¿os acordáis? En Mateo 25, y lo enterró por miedo a su señor. Y lo enterró tan profundamente que no lo encontró. O cuando lo encontró, en el caso de Mateo 25, lo presentó delante de su señor, y sabéis todos lo que le dijo el Señor a este siervo. ¿Cuánto nos cuesta desarrollar nuestro don o nuestros dones en la Iglesia? ¿Estamos todavía buscando cuál es nuestro don? ¿Estamos buscando no sé qué hacer en la Iglesia? ¿Estamos todavía preocupados por descubrir cuál es nuestro don? Ponte a trabajar, ponte en marcha, con lo que tú sepas hacer, y sabes hacer muchas cosas. No te menosprecies, no pienses que yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro. Es posible que no sirvas a lo mejor para llevar una área determinada, pero sí otra. Es posible que no te atrevas o no sepas o quizá te falte formación para predicar, pero seguramente no te faltará para limpiar la iglesia o para ayudar en el ropero o para ayudar en la alabanza, aunque tengas que aprender a cantar, o ayudar en la recepción o la evangelización, o en tantas y tantas cuestiones. Dejamos de practicar los dones en la Iglesia, es decir, teniendo capacidades no estamos sirviendo al Señor en la Iglesia. ¿Por qué? No lo sé. Esa es una pregunta que cada uno debe de responder, cada uno por sí mismo debe de responder. ¿Qué hago yo para mis hermanos? ¿Qué hago yo para el Señor? Y esa es una responsabilidad personal, individual, que nadie puede contestar sino tú. Esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros debemos de manifestar y plantear delante del Señor y decir: Señor, quiero trabajar, quiero hacer cosas para ti, quiero adorarte en el servicio en la Iglesia, en el servicio a mis hermanos. Quiero que tu nombre sea honrado y glorificado con mi servicio, no para mi gloria, no para enorgullecerme, sino porque eso es algo que tú me indicas en tu palabra, de tener un don para el servicio de los demás. ¿Por qué no ponemos a trabajar nuestro don en el servicio de la Iglesia? Hay hermanos y hermanas aquí en la Iglesia que estáis participando en diferentes áreas, algunos en una, otros en dos, en tres, incluso hasta más. Pero hay hermanos que no están participando en ninguna. Y creo que es importante que lo pienses, que pienses dónde puedes hacerlo, o que preguntes a los ancianos: estoy dispuesto, dime dónde puedo colaborar, dónde puedo ayudar.
O si te sientes mejor, me gustaría colaborar en este área o en aquella otra. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Siempre digo que la Iglesia es un ejército de voluntarios. Es un ejército de personas voluntarias al servicio de Dios, por supuesto, pero que a veces pensamos que por ser voluntarios pensamos es mejor no ser voluntario en nada, es mejor venir, estar un momento aquí el domingo y hasta el domingo que viene. No sé si estamos actuando bien si actuamos de esta manera. Creo que no. Creo que el Señor nos pide algo más. Pero como somos voluntarios, nadie puede decirnos, tú tenías que haber hecho esto y no lo has hecho. O tú tenías que haber dedicado a aquello y no lo hiciste. Porque somos voluntarios. Porque nadie nos obliga. Es una cuestión de voluntad. Pero esa voluntad tiene que estar al servicio del Señor. Y esa es la voluntad que me gustaría que reflexionaras y pensaras. Por último, un verdadero adorador es en el testimonio. Efesios capítulo 5, versículo 8, podemos leer. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Lo hemos leído también antes en otro apartado. Andad en luz, sed luz, por la gracia de Dios, anda como es digno, y otros verán el amor de Dios en tu vida. ¿Has pensado que tu manera de andar, tu manera de hacer las cosas, tu forma de actuar desde la perspectiva de la luz, desde la perspectiva del gozo, de vivir en amor, puede influir a aquellos que hay a tu alrededor, familiares, conocidos, compañeros de trabajo? Puede ser de influencia para ellos, puede ayudar en nuestro testimonio hacia los demás. Andad en luz, eres luz, no por tu capacidad propia de ser luz, sino porque Dios te ha hecho ser luz por su gracia. Serás testigo de la luz de Cristo a los que te rodean. Ese es nuestro trabajo, nuestro objetivo, también nuestra preocupación. Ese es el llamamiento a cada uno de nosotros para que andemos según el Señor quiere en medio de un mundo en tinieblas. Muchas veces pensamos no tengo la capacidad de hablar o de dar testimonio de lo que creo o de hablar o dar testimonio de lo que la palabra de Dios dice con respecto a aquellos que no son creyentes que viven a mi alrededor. A veces no hace falta hablar, hace falta dar testimonio de nuestra vida. A veces hablan más nuestros hechos, seguro, hablan más nuestros hechos que nuestras palabras. Y a veces pensamos que no sabemos cómo enfocar o cómo enfatizar o cómo hablar o si hablaremos correctamente o no. Lo más importante es que actuemos y seamos adoradores en nuestro testimonio. Que Dios pueda sentirse contento, feliz de que estamos siendo unos verdaderos adoradores. ¿Quieres ser un verdadero adorador? ¿Quieres adorar a Dios? Hazlo en todas las áreas de tu vida. Yo he puesto 4 áreas importantes. En tu andar diario, en tu relación familiar, en la iglesia, en tu testimonio. Podríais añadir otros, podríamos buscar otras formas, otras maneras de hacerlo. Pero es ahí donde manifestaremos que seremos verdaderos adoradores cuando hagamos las cosas como Dios quiere, cuando hagamos las cosas buscando de manifestar cuál es el propósito de nuestra vida aquí como cristianos. Ser de testimonio, ser un adorador del Señor, como cantaba la canción. Tenemos la capacidad, no por nosotros mismos, sino dada por el Señor, de poder adorarle y de poder hacerlo plenamente y de una forma total y completa si realmente buscamos en nosotros la manera y la forma de ser unos verdaderos adoradores. No solamente en la alabanza en la iglesia, sino verdaderos adoradores en el caminar diario, en nuestra vida diaria. Quiera el Señor que esta reflexión sea una reflexión que nos ayude a pensar, que nos ayude a madurar en nosotros y sobre todo que nos ayude a hacer cambios en nuestra vida, porque muchas veces oímos mensajes, oímos la palabra de Dios y nos puede llamar en cierto momento la atención, nos puede hacer pensar en ese momento, pero después no somos capaces de planificar o plantear eso en nuestras vidas, hacer que eso transforme nuestra forma de actuar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer. Termino con la bendición que encontramos en el libro de Números, la bendición que Dios dio a Abraham y que traspasó a Aarón para que transmitiera al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero creo que también es importante
que sea para nosotros hoy y que podemos aplicar a nuestras vidas. Dice así, en número 6, versículos del 24 al 26, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y esas bendiciones que hemos recibido del Señor requieren de nosotros un servicio para Él, una entrega para Él. Requieren en nosotros que seamos adoradores, que podamos darle una adoración completa y plena para Él, honrarle a Él y al mismo tiempo ser de bendición para los que nos rodean. Vamos a terminar con una oración.